Estamos aquí en entrevista exclusiva con Ernesto Cordero, aspirante para ser el abanderado del partido Acción Nacional. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí en Aguascalientes. Y bueno, precisamente yo quisiera que nos platique, estamos todavía a prácticamente 2 semanas de iniciar con el proceso electoral. ¿Cómo va la pre-campaña, para ponerle un nombre, Ernesto? Mira, va muy bien. Como ustedes saben, yo renuncié a la Secretaría de Hacienda hace apenas semana y media. Tenía pues que terminar con lo que me había encomendado el presidente de la República, terminé con eso y ahora estoy muy entusiasmado. Estoy visitando el país, estoy visitando a mis compañeros de partido, platicando con ellos, pues transmitiéndoles el ánimo y lo importante que es defender este proyecto que hemos construido en 10 años de gobiernos del PAN. Es un proyecto que vale la pena, es un proyecto pues que ha cambiado la vida de mucha gente, que le ha dado becas, que ha dado educación, que ha dado casas, que ha dado servicios de salud y vale la pena seguir luchando por él. Y eso es lo que estoy platicando con mis compañeros de partido, platicando con la sociedad y escuchando, sobre todo escuchando. Ernesto, finalmente esta decisión, este cambio de ser o querer ser el abanderado del Partido Acción Nacional es prácticamente nueva si lo comparamos con los otros 2 aspirantes. ¿Cómo ves la competencia? Sobre todo los resultados de las estadísticas, en donde posicionan a Josefina Vázquez Motas en la cabeza, seguido de Santiago Krill. Bueno, pues ahora sí que soy el que compró boleto hasta el final, pero ahí va. Vamos a ir remontando poco a poco. Las encuestas pues para eso son, para remontarse, y este proyecto va a ir agarrando velocidad y vamos a ir avanzando poco a poco. Pero tampoco es un proyecto que se va a sacar de la noche a la mañana, ya hay un proyecto preestablecido para hacer esto que es ser el abanderado del Partido Acción Nacional, ¿correcto? Por supuesto, este proyecto que se está construyendo pues es un proyecto pues que tengo el orgullo y el honor de tener muchos liderazgos importantes en todo el país del PAN, que creen que vale la pena defender lo que hemos construido, que hay que tener determinación para seguir construyendo el futuro de México, que creen que las familias en México merecen tener certeza para tener un empleo, para mejorar sus condiciones de vida, que merecen tener certeza de salir tranquilos en la calle por las noches. Yo creo que ese es el proyecto que vamos a construir y es un proyecto que pues está teniendo mucha simpatía. Yo quisiera preguntarte, Ernesto, lo vimos en partidos anteriores, como es el Revolucionario Institucional, en donde siempre el que era designado, por el presidente de la República, era prácticamente al que se le podía nombrar presidente desde un principio. ¿Es el caso? No, yo creo que eran otros tiempos y otros modos. Aquí el Partido Acción Nacional o el presidente Calderón no designa a nadie. Yo tomé esta decisión de manera a título personal. Yo tengo mucho entusiasmo, estoy completamente determinado de ser presidente de la República, si tengo el voto y la confianza de los mexicanos, y por eso renuncié a la Secretaría de Hacienda. No soy el candidato oficial, no hay cargadas como en otras épocas, y al igual que mis compañeros, pues estoy saliendo a convencer y a conquistar a todos los panistas, convencerlos de que vale la pena luchar por un proyecto, y en esas estoy igual que mis compañeros. Bueno, sobre todo tienes algo que te respalda, que es haber sido el titular de la Secretaría de Hacienda. Sobre este tema yo quisiera preguntarte, ahora que vas a entrar en campaña, o pre-campaña para ponerle el nombre adecuado, Ernesto, ¿qué hay? ¿Qué percepción te genera el saber que el 43%, según los últimos datos arrojados por el INEGI, el 43% de la población económicamente activa está en algún grado de la informalidad? Pues yo creo que es un reto fundamental la informalidad en nuestro país. Yo creo que hay que darle las condiciones de competencia justas a todos aquellos empresarios que quieren poner y abrir un negocio. Y más allá del tema de que pues la informalidad compiten en situaciones de ventaja con respecto al comercio formal, está el tema de que los mexicanos que trabajan en la informalidad no están ahorrando para su retiro, no tienen acceso a servicios de salud, y eso es lo que es fundamental. Yo creo que si resolvemos el tema de la informalidad, si poco a poco los vamos formalizando, si poco a poco los vamos registrando, si poco a poco generamos que estas familias puedan ahorrar en una cuenta para su retiro, si les generamos seguridad social a través de la formalidad, México va a ser distinto y sin ninguna duda es uno de los retos principales. Pero no se podría ver como contradictorio el hecho de que se busque generar que los informales se acerquen a la formalidad, precisamente porque no tienen seguridad social, pero se abre el Seguro Popular, por ejemplo, que no investiga de dónde salen los fondos, pero le brinda atención médica a todos los ciudadanos. Bueno, si tienes un país como tienes México, donde en el 10% más pobre de la población, únicamente el 2 o 3% tienen acceso a un trabajo formal, no puedes dejar sin atención médica a los mexicanos más pobres.
Entonces en un país como México es fundamental instrumentos como el Seguro Popular que le están garantizando atención médica a las familias más pobres de México. ¿Y se podrá instrumentar en caso, hay que presentar las propuestas inclusive dentro del partido que buscas encabezar? ¿Se podrá hacer algún trabajo coordinado quizá con Seguro Popular, desde Hacienda, que fue tu materia, para trabajar precisamente para ayudar a que estas personas que están en la informalidad sean atendidos en la formalidad? ¿Cómo los podríamos regular a todos? Yo creo que hay varios mecanismos, y mucho de ello pasa por los gobiernos locales y los gobiernos municipales. Por ejemplo, pues toda la recaudación del régimen de pequeños contribuyentes, que son los que deberíamos de estarle cobrando impuestos a la economía informal, eso pues se le cedió a los estados y los municipios la facultad de poder cobrar estos impuestos y quedarse con la recaudación proveniente de estos impuestos. Para la federación pues es casi imposible supervisar, monitorear, visitar cada una de las plazas del país para revisar si hay informales y no establecidos irregularmente y estableciendo actividad comercial. Pero en cambio para los municipios y los estados es bastante más fácil. Ellos saben dónde están, ellos saben quiénes son, para ellos es más fácil acercarlos a la formalidad, registrarlos. Y tiene razón, yo creo que este mecanismo del Seguro Popular puede ayudar a formalizar a muchas familias. A nosotros nos interesa, ya sea como medio de comunicación, porque buscamos darle a conocer a la población los proyectos, a pesar de que primero se tiene que hacer el proyecto para el partido. Yo quisiera conocer tu perspectiva con el desarrollo y conectividad de estados y ciudades. Por poner un ejemplo, vemos en China cómo se han dado a la tarea desde su ejecutivo de conectar distintas ciudades, distintos estados con otros. ¿Podríamos imaginarnos a un México conectados por trenes? Bueno, yo creo que la solución ferroviaria en México se abandonó desde hace muchos años y optamos pues por el transporte terrestre vía carreteras. Y en esta administración se hizo un esfuerzo muy importante en conectar el país de norte a sur, de este a oeste, conectar el Pacífico con el Atlántico, lo cual nos ha convertido en una plataforma logística muy poderosa. México es de los países donde tiene unos costos de transportación de los más bajos en el mundo, más bajos inclusive que en China, por ejemplo. Y nuestros productos, por ejemplo, un refrigerador chino y un refrigerador mexicano que se venden en Estados Unidos, probablemente sea más barato el refrigerador mexicano comparado con el refrigerador chino, por toda la inversión que hemos hecho en infraestructura, por cómo hemos disminuido los costos de transporte, cómo hemos disminuido los costos de logística, y eso es algo importante. Probablemente México encontró una solución distinta a los chinos en el tema ferroviario. Nosotros decidimos hacerlo vía carreteras, vía puertos. No quiero desestimar que desde luego haya situaciones donde una solución ferroviaria sea la adecuada, sea óptima. Yo creo que sí, hay que fortalecer la construcción de ferrocarriles, pero en México el énfasis se puso en las carreteras. Precisamente este tema de las carreteras es muy importante. ¿Se seguirá trabajando o buscará seguir trabajando con carreteras público-privadas o se buscaría hacer un cambio, ya que se ha tenido que rescatar en un sinfín de ocasiones a estas carreteras que cobran, que además son consideradas como una de las más caras a nivel Latinoamérica? Yo creo que hay de todo. El último rescate carretero fue pues en la década de los 90, que se hizo mal una privatización de carreteras y hubo que rescatarlas, pero repito, eso fue en la década de los 90 bajo otros gobiernos, fue la última vez que se rescató las carreteras. Yo creo que en este momento hay muchos esquemas de financiamiento carretero pues que son útiles, desde el financiamiento presupuestal, carreteras que se construyen con el dinero de todos nosotros, con los impuestos que pagamos todos nosotros, otras carreteras que tienen un esquema mixto, donde con recursos de todos nosotros, recursos fiscales, complementados con recursos privados, se construye una carretera y se da en concesión a un privado para que la pueda operar. Entonces yo creo que lo importante es que se construyan estas vías de comunicación, que tengan un costo razonable, que tengan una recuperación y que sean viables a lo largo del tiempo para que, como mencionas, no tengamos que rescatarla en el futuro. Pero creo que el tema de los rescates carreteros ya quedó atrás, hace ya más de una década que no tenemos que rescatar una carretera, y lo importante es que haya dinero público, haya dinero privado con toda transparencia y que eso conecte mejor al país. Bueno, finalmente, en caso de que llegaras a ser el abanderado del Partido Acción Nacional, Ernesto, ¿qué diferencias se podrían hacer o sería un seguimiento del gobierno de Calderón? Yo creo que el proyecto del PAN hay que defenderlo con toda claridad. Este país es muy distinto a lo que era en el año 2000 antes de que gobernara el PAN.
hemos avanzado mucho. Por ejemplo, mira, actualmente en México 9 de 10 casas tienen energía eléctrica, 9 de 10 casas tienen drenaje, 9 de 10 casas tienen agua potable, 9 de 10 casas tienen un piso de cemento en lugar de un piso de tierra, de lodo. Estamos muy cerca de que todos los mexicanos tengan acceso a un doctor a través del Seguro Popular. Estamos muy cerca de que todos los niños en edad de ir a una escuela primaria lo puedan hacer. Entonces ha habido avances sustanciales en México. En México ya no hay devaluaciones, en México ya no hay inflación, en México hay estabilidad, en México hay tasas de interés lo suficientemente bajas para que haya crédito para comprar una casa, un coche. Eso antes no sucedía. Antes de los gobiernos del PAN eso no sucedía y cada 6 años se perdían los patrimonios de las familias y por eso hay que conservarlo y evidentemente que se tiene que revisar, evidentemente que hay cosas que se pueden perfeccionar, evidentemente que falta todavía mucho por hacer. México no es el país de sueños y anhelos que todos queremos, todavía falta mucho por hacer, pero sí hay que reconocer que tenemos una plataforma sobre la cual construir que es valiosa. Pues yo quiero agradecerte de verdad, Ernesto, por habernos tomado esta entrevista, una entrevista que será transmitida por toda la red de Ultra Noticias. Ernesto Cordero, un aspirante que busca llegar a ser el abanderado oficial del Partido Acción Nacional. Gracias.